La entrevista Prime. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista Prime. Este día miércoles comenzamos una conversación con uno de los principales líderes de la oposición venezolana. Me refiero al expresidente encargado Juan Guaidó, que nos acompaña ya. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por esta entrevista. Andrea, muchísimas gracias por la invitación y saludos. Juan, usted tenía previsto viajar a Chile desde Estados Unidos, donde está residiendo, para participar del homenaje del Grupo Libertad y Democracia al expresidente Sebastián Piñera, que se realizó este día martes. ¿Qué sucedió que finalmente no pudo venir? Sí, gracias por la pregunta. Mi objetivo era acompañar el homenaje del Grupo Libertad y Democracia, la familia del presidente Piñera, a los chilenos que quieren rendir homenaje y tributo a lo que yo considero en él un héroe latinoamericano. Pero como millones de migrantes y refugiados, Andrea, también toca sortear los temas del papeleo, los temas de el asilo, los temas de un documento que no tengo, que es el pasaporte. Como te imaginarás, como se imaginarán en Chile, la dictadura no solamente me lo negó a mí, a toda mi familia. Mis hijas no tienen ni siquiera identidad en Venezuela, por lo cual lamentablemente no pude estar presencialmente en el homenaje al presidente Piñera. Ya, pero usted, ¿en qué calidad se encuentra en Estados Unidos en estos momentos? ¿Usted está como residente? ¿Ha solicitado algún tipo de asilo, refugio? Estamos en busca de asilo, como de nuevo, millones de perseguidos políticos alrededor del mundo. En nuestro caso, de los venezolanos, miles son los que tienen esa condición, producto de la persecución de la dictadura de Maduro. Y eso está en proceso, todavía no está resuelto. Estamos en proceso de tener la documentación, como de nuevo, he pasado a millones de venezolanos y drama o un reflejo de lo que es ser expatriado, de lo que es ser perseguido y de lo que es ser refugiado. De todas maneras, usted quiso estar presente en ese homenaje a través de un mensaje a la distancia. La primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué le parece tan importante la figura del expresidente Sebastián Piñera? ¿Qué destacaría de su rol como expresidente, pero también si le parece destacable desde el punto de vista del liderazgo que pudo haber ejercido en la región en la época en que fue presidente? Mira, hoy más que nunca el mundo está interconectado. Luego de lo que sucedió con la pandemia, luego de las repercusiones que tiene la invasión, por ejemplo, en Ucrania, para todo el mundo entero, creo que es muy evidente la necesidad de un liderazgo preocupado, responsable y muy claro en prioridades. Democracia, estabilidad en la región, progreso, bienestar, libertad. En definitiva, y Sebastián Piñera reunía esa visión muy clara en el continente, una perspectiva latinoamericana de apoyo constante, no solamente siendo presidente, sino incluso en 2014 siendo expresidente. Las repercusiones que tiene una dictadura hoy en el medio del continente son muy evidentes para todos, a pesar de que queremos buscar culpables o señalar producto de la política interna cuando hablamos de la migración, cuando hablamos de, por ejemplo, el crimen organizado. Es que el origen de esto, y ustedes lo saben muy bien, es la dictadura de Maduro, el mal manejo de la economía antes de Chávez, del petróleo, incluso del sector energético en Venezuela, y hoy las consecuencias también hoy son evidentes. ¿Y qué El tan, presidente, sí, perdón, qué tan cercano fue el vínculo que usted tuvo con el expresidente Sebastián Piñera en el trabajo justamente que se realizó en buscar alguna salida a la situación que se vive actualmente en su país? mira, podría relatar desde el 2014, el expresidente Piñera, luego volvió a ser presidente, visitó Venezuela para acompañar, para ayudar a los presos políticos en un momento de altísima represión en Venezuela. Recuerdo claramente acompañarlo en un vehículo hasta la cárcel militar Ramo Verde, de nuevo, en medio de protestas, piquetes de seguridad, en medio de la represión brutal que tenía en ese momento la Guardia Nacional en Venezuela, y no dudó un momento, y recuerdo muy bien, preguntarle sobre su presencia en Venezuela en medio del riesgo. Nosotros lo sentíamos, lo vivimos en carne propia, lo que fueron las consecuencias de la represión. Y él me dijo de manera muy serena porque es un deber, porque es una lucha por derechos fundamentales. Entonces, mire, no solamente desde ese momento, sino hasta un día antes de su muerte, también organizando apoyo y ayuda por la democracia en Venezuela, organizando y fundando el Grupo Libertad y Democracia. Siempre fue constante, no solamente su ejercer como presidente, sino en su deber como ciudadano y su responsabilidad. Y creo que para mí eso es una inspiración para todos. De nuevo, lo que sucede en Chile repercute en la región, lo que sucede en Venezuela está repercutiendo en Colombia, Brasil, pero también
directamente en Chile. Entonces creo que esa visión de latinoamericano hay que resaltarlo del presidente Piñera. Un compromiso que usted destaca del expresidente Sebastián Piñera, que lo llevó a realizar un viaje, estamos revisando algunas imágenes de archivo de aquello, ese 22 de febrero de 2019 a la frontera de Colombia con Venezuela, por el lado de Colombia, a Cúcuta, para llevar ayuda humanitaria a su país y para visibilizar también lo que estaba ocurriendo en términos de la crisis humanitaria que se estaba viviendo. Pero ese fue un viaje que generó muchos cuestionamientos al expresidente Sebastián Piñera. Hay quienes hasta el día de hoy consideran que fue un grave error desde el punto de vista de la política exterior de nuestro país, desde hablar de injerencia hasta quienes creen que fue un llamado abierto a la migración venezolana que tenemos hasta el día de hoy. ¿Cómo ve usted lo que ocurrió en Cúcuta y lo que vino después justamente con esas críticas? Mira, quiero ser muy respetuoso con esto que voy a decir, pero imagínate que hoy, 2024, a 39 días de la oportunidad de restaurar la democracia en Venezuela, tuviéramos precisamente en Cúcuta o en la frontera con Brasil presidentes, líderes latinoamericanos visibilizando la crisis, la tragedia, la necesidad de apoyo, denunciando la violación de derechos humanos, los torturados que en este momento están siendo víctimas en cárceles y desaparecidos incluso en Venezuela. Imagínate lo importante que sería eso para los venezolanos y para la región. La consecuencia de la migración es Nicolás Maduro. La consecuencia del crimen organizado transnacional es de Nicolás Maduro. El responsable en este momento de una dictadura es Nicolás Maduro. Todo lo contrario. Quiero agradecer y poner la perspectiva de los venezolanos y de los latinoamericanos, que vimos como un héroe a Sebastián Piñera por ayudar, por arriesgar de nuevo, incluso a pesar de críticas internas injustas, obviamente que tienen que ver más con la política interna y con los ataques producto de la democracia, por cierto, de los contrapesos, de un momento electoral. Pero si estamos hablando de la democracia, si estamos hablando de una visión latinoamericana, si estamos hablando de la necesidad de ayuda para Venezuela, si estamos hablando de la libertad de hacer responsable a una dictadura por sus actos de violación de derechos humanos, creo que no solamente lo correcto era estar en Cúcuta, sino lo correcto hoy es estar en Cúcuta. Y cuando digo Cúcuta, precisamente es levantar la voz por los derechos, por una elección libre, por los migrantes y vulnerables en este momento, como lo hizo Venezuela en su momento, al recibir millones de refugiados, no solamente chilenos, sino también colombianos, también españoles, también europeos. Entonces, mira, todo lo contrario. Yo creo que la polémica vino por una dinámica interna de ataques y contraataques, de pesos y contrapesos naturales en una democracia, no con la acción. Y no quiero creer que los chilenos ven mal ayudar a venezolanos, buscar ayuda a los más necesitados, que hoy, por cierto, la emergencia humanitaria compleja en Venezuela sigue. Ese día de febrero, en el 19, ayudó a precisamente visibilizar lo que hoy lamentablemente se mantiene, que es una emergencia humanitaria compleja, generada por una dictadura. Sí. La demás. Ahora, entendiendo el origen, ¿no?, del problema, yo creo que ahí hay bastante acuerdo y ya vamos a estar hablando de la postura que tiene el actual gobierno del presidente Gabriel Boric al respecto. La crítica o el cuestionamiento apuntaba o apunta hasta el día de hoy a que el presidente Sebastián Piñera habría hecho un llamado prácticamente a brazos abiertos al pueblo venezolano a venir a nuestro país cuando nuestro país no ha tenido la capacidad de recibir de manera adecuada a los venezolanos que necesitan esa ayuda. Por una parte porque no tiene la capacidad el Estado chileno para enfrentar esa ola migratoria, pero también porque quizás no ha habido los filtros necesarios para definir quiénes vienen a Chile a aportar, a trabajar o quiénes vienen con otros objetivos. Y este ha sido un tema muy presente en la discusión política en el último tiempo en nuestro país y de hecho desde el sector político del expresidente Sebastián Piñera son muy duros respecto a la postura que hay que tener en términos de control migratorio. ¿Cómo ve usted esas dos situaciones, ¿no? Por una parte la necesidad que sabemos tienen millones de venezolanos de abandonar su país, pero por otro lado el derecho y la necesidad que tienen los países de la región también a controlar su frontera? Mire, cada país tiene sus políticas internas propias. Y exactamente, Andrea, un tema es el tema fronterizo y otro es el tema migratorio, ¿sí? Control de entrada y salida, obviamente seguridad interna, obviamente revisión de antecedentes. Eso es necesario en cualquier país del planeta, tema de seguridad interna. Ahora, Colombia recibió casi 3 millones de venezolanos, a todos les dio.
inmediata. Una pregunta a los chilenos también, incluso a los que generan políticas públicas en Chile. La infraestructura en Colombia es superior a la de Chile, que pudieron soportar 3 billones de venezolanos en un mes y medio o 2 meses, que están hoy aportando al desarrollo de Colombia. La respuesta, mira, es no, es muy similar, muy parecida. Entonces, de nuevo, se está utilizando este elemento como un arma de ataque político. De nuevo, y quiero hacer énfasis en esta gran diferencia, el tema migratorio, fronterizo, seguridad interna. Es evidente que tienen que preservar, obviamente, la estabilidad y todo lo que tiene que ver con el recibimiento de migrantes. Pero, y atención con esto, mira, lo ha demostrado la ONU, lo ha demostrado el mundo entero, la migración beneficia al país del sector, siempre. Los que perdemos hoy con la migración somos los venezolanos, con los médicos que están hoy trabajando en Chile, con los profesionales que están también aportando en sociedad. Naturalmente, la criminalidad no depende de la nacionalidad. Y también, por cierto, las estadísticas lo dicen muy bien en Chile. El 97% de los crímenes son cometidos por nacionales, no internacionales. Entonces yo entiendo que se quiere atribuir, y raya, y debo decir también ser responsable en esto, en xenofobia, querer atribuir la nacionalidad a la criminalidad. Son muy distintas. Un criminal es un criminal y debe responder ante la justicia. En Venezuela, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en donde esté. Porque además a los venezolanos nos avergüenza cuando un connacional comete un delito en un país vecino. Claro que nos avergüenza. Ahora, de nuevo, vamos a ser enfáticos en esto. Los que perdemos somos los venezolanos con la migración. Queremos que regresen, pero necesitamos democracia, libertad y ayuda. Y vuelvo al mismo punto. Agradezco al presidente Piñera el haber denunciado lo que pasa en Venezuela. Ojalá hoy tuviéramos ya la oportunidad de ser libres como la tenemos el 28 de julio. Y tenemos que seguir buscando ayuda, ejerciendo mayoría, llamando a esos amigos en Chile que sé que respaldan el proceso democrático en Venezuela. Y ahí está el meollo del asunto. Y en ese sentido, perdón, para dejarlo bien claro, ¿usted cree que Chile tiene capacidad para seguir recibiendo migrantes desde Venezuela? ¿O debiera hacerlo? Mira, Chile tiene la capacidad para seguir creciendo como nación. Y eso significa que quieran, obviamente, diseñar políticas públicas de recepción de profesionales, de recepción de trabajadores, para, al crecer como sociedad, sus instituciones siguen creciendo y son sólidas. Así lo demostró lo que sucedió, por ejemplo, con el teniente Ojeda, que Fiscalía determinó que había sido ordenado de manera independiente, por cierto, desde Venezuela. Entonces, lo que estoy diciendo es que confío en que Chile va a seguir creciendo como nación y tiene la posibilidad, como lo hizo Colombia, de recibir no solamente venezolanos, sino personas que apoyan el desarrollo de un hermano y bello país como Chile. Ahora, ¿usted entiende la controversia que se ha generado a propósito del ingreso del crimen organizado y en particular, aquí se ha hablado mucho del Tren de Aragua? Me gustaría conocer su posición al respecto porque desde el régimen de Nicolás Maduro incluso el canciller llegó a decir que eso era una ficción, que no existía, que ya había sido desmantelado. Sin embargo, en Chile y en otros países de la región sí estamos enfrentando las consecuencias de aquello. No quiero vincularlo con lo otro que estábamos conversando recién, de la ola migratoria y de todos esos ciudadanos que vienen legítimamente, ¿no?, a buscar mejores oportunidades en nuestro país, pero sí quiero preguntarle por su opinión respecto a esa banda en particular y cuál es la postura que ha tenido el régimen de Nicolás Maduro al respecto. Mira, las bandas organizadas y el crimen transnacional, en este momento que creo que es uno de los principales problemas junto al flujo migratorio en toda América Latina, tiene que ver con la degeneración de una dictadura que estaba en el medio del Tren de Aragua, una degeneración, una lamentable consecuencia de haber tolerado una dictadura en Venezuela. Los primeros que estamos pagando esta consecuencia somos los venezolanos. No en vano Maduro fue señalado por crímenes de lesa humanidad. Maduro incluso al interno de Venezuela tercerizó a paramilitares urbanos, los denominaron círculos bolivarianos, luego colectivos, para sofocar protestas pacíficas, para amedrentar a la oposición y, como determinó Fiscalía chilena, fue ordenado desde Venezuela el crimen o el asesinato por encargo previo secuestro del teniente Ojeda. Entonces no debemos descartar que, por ejemplo, también estoy tercerizando o utilizando bandas que ellos promovieron, que ellos financiaron para desestabilizar todo el continente. Lo han hecho con el ELN o la disidencia de las FARC para tener ventajas comparativas, por ejemplo, en Colombia. Lo han hecho también con financiamiento a grupos políticos en el continente. Entonces volvemos al mismo punto. Un criminal es un criminal. Mi voto es
por el control, para castigar la criminalidad, y mucho más si está organizada, mucho más si busca desestabilizar el continente de la nacionalidad que sea. Es decir, Mucho perdón bien. si entendí bien, usted dice que el régimen de Nicolás Maduro puede estar utilizando a miembros de estas bandas de crimen transnacional para desestabilizar países en la región, es decir, que habría un objetivo político dentro de aquello. No solamente tienen bandas criminales armadas, antes de eso financiaron proyectos políticos. Recordemos el maletín a los Kirchner en Argentina, recordemos a Evo Morales, a Correa en Ecuador. Eso fue la parte económica. Utilizaron PDVSA para impulsar proyectos políticos. También lo hicieron políticamente a través, y lo determinaron en Bolivia y también en Colombia y Ecuador, penetrando activistas, entre comillas, afiliados a una izquierda populista o incluso autoritaria, y hago el paréntesis en populista autoritaria, porque no tiene que ver con izquierda o derecha, tiene que ver con desestabilizar. Y también están utilizando el crimen organizado para desestabilizar. De nuevo, esto tiene origen en Venezuela. Lo hicieron para sofocar protestas. Ellos financiaron bandas armadas, las denominaron zonas de paz, que básicamente eran zonas de distensión en lugares donde no podía penetrar el Estado, donde Maduro o antes Chávez perdieron control. Ahí se generó no solamente el Tren del Agua, hay un denominado Tren de los Llanos en Venezuela, también en la capital, una banda denominada El Coqui, que afortunadamente abatieron, o dice eso, la dictadura, o los corrieron de la capital. Entonces, de nuevo, volvemos al mismo punto. Eso tiene origen en Caracas, en la usurpación de poder de Nicolás Maduro, y distorsiona lamentablemente el relacionamiento en todo el continente. Entrando a el caso del crimen, secuestro y crimen aquí en Chile de Ronald Ojeda, ha habido los últimos días una polémica o ha aumentado la tensión a propósito de las declaraciones del fiscal general Tarek William Saab, quien dijo que aquí lo que había era una acción de falsa bandera, donde habían participado agentes chilenos y extranjeros para tratar de generar un distanciamiento o inestabilidad en las relaciones entre Chile y Venezuela. Y esto ha tenido acá en nuestro país bastantes reacciones de parte del gobierno chileno y también en general de la clase política. Primero, ¿cómo entender la figura del fiscal general y qué le parece a usted ese tipo de declaraciones que ha hecho? ¿A qué apunta él? Sí, yo creo que la clave es esa, Andrea, entender la figura de Tarek William Saab, que es básicamente la punta de lanza de la dictadura de Maduro para judicializar la persecución, para perseguir la alternativa democrática en Venezuela, y legalizaron partidos políticos, persiguieron a la dirigencia. Hay más de 300 presos políticos actualmente en Venezuela. Hay señalamientos de la Corte Penal Internacional por el mal manejo o inexistente justicia o acceso a la justicia en Venezuela, y eso es lo que representa Tarek William Saab. Difícilmente ninguna declaración se le podría creer. Lo utilizan básicamente para hacer propaganda y sin duda para distorsionar las relaciones, como decía hace minutos, con el continente. Entonces, mira, hay un hecho. Asesinaron al teniente Ojeda, asilado, por cierto, en Chile, en Santiago de Chile. Fue secuestrado por una banda venezolana, fue descuartizado y tratado de ocultar su crimen de la manera más terrible y horrorosa que pueda describir para un refugiado, para alguien que está buscando precisamente refugio por la persecución política en Venezuela, y todo apunta, según Fiscalía chilena, directamente a Caracas. Yo creo que lo que hay que entender aquí es que la relación es con una dictadura. Ninguna aproximación, ni económica, y si no, veamos lo que pasa en Rusia, veamos lo que pasa con la invasión en Ucrania, tampoco, y mucho menos ideológica, menos policial, va a tener buenos resultados con una dictadura. Y en ese sentido, Juan, ¿qué le parece la respuesta del gobierno chileno, en particular la posición que ha tenido el presidente Gabriel Boric? Mira, el presidente Gabriel Boric ha sido muy cónsono con su posición con respecto a los derechos humanos, a lo que significa la posibilidad de una elección libre en Venezuela. Pero el gran reto que tenemos los políticos latinoamericanos en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Paraguay, en Chile, es acompañar nuestro verbo con la acción. Es decir, un acuerdo policial con una dictadura, cuando saben que es una dictadura, que mienten, que secuestran los poderes públicos, que secuestran dirigentes opositores, que no quieren permitir la participación de María Corina Machado en una elección, y tenemos que tener un tercer candidato para poder utilizar el evento del 28 de julio, sabes que va a terminar mal. Y ahí la pregunta sería al viceministro, no sé cuál es la figura exacta, vicesecretario Monsalve, que fue el que termina firmando el convenio policial
con la dictadura de Maduro. Ha valido la pena la aproximación a una dictadura, entendiendo la necesidad, como lo decíamos en la primera parte, Andrea, sí, de seguridad interna, de verificar expedientes o antecedentes de personas que ingresan a Chile. ¿Puedes confiar entonces en una dictadura para eso? Creo que la respuesta es evidente. Lamentablemente no. Y volvemos al origen. Mira, democracia, libertad y la lucha que estamos llevando en este momento los venezolanos para precisamente que nuestra gente regrese, para evitar el flujo migratorio, para combatir en conjunto, sí y de frente el crimen organizado, solamente posible en democracia. Y ahora, Porque ¿cómo podría entonces Chile responder frente a una situación de esas características, teniendo en cuenta que hay que mantener alguna línea de comunicación con el régimen si es que se necesita, por ejemplo, conseguir algún tipo de antecedentes de personas que están siendo perseguidas por la justicia en nuestro país? Aquí en Chile ha habido quienes han planteado la necesidad prácticamente de romper relaciones diplomáticas con Venezuela. ¿Usted es de esa posición? ¿Cree que hay que llevar las cosas a ese punto o cree que se debe buscar una solución más intermedia? estamos en el siglo XXI. Lo importante es ser en este caso con el relacionamiento con una dictadura pragmático. ¿En qué sentido? Sigue siendo una dictadura, siguen torturando. Creo que es casi imposible creer en la palabra de Tarek William Saab o la fiscalía que él dirige. ¿Por qué? Porque si niegan, por ejemplo, Andrea, la existencia de Tren de Aragua. Es decir, partamos de lo principal. Niegan, incluso llegaron a negar el flujo migratorio, negaron la emergencia humanitaria compleja. ¿Y por qué lo hacen? Porque es su responsabilidad. La emergencia humanitaria compleja es responsabilidad de la dictadura de Maduro. Lo que significa el Tren del Agua es responsabilidad directa de la dictadura de Maduro. Ahora, existe el flujo migratorio, existe y va a seguir existiendo mientras esté Maduro ahí. La solución de raíz, evidentemente, es recuperar la democracia en Venezuela y pasar a un relacionamiento sano en todo el continente, pero mientras tanto hay que entender las consecuencias, es decir, la migración, la criminalidad, y ahí va a tener que tener mucha audacia y un tamiz muy importante de verificación de datos extra a lo que envíe la dictadura de Maduro, relacionamiento con alternativa democrática y validar información con terceros países, y va a requerir entonces mucho más trabajo que algo convencional. Y Como por ejemplo, mantener relaciones entre el gobierno chileno, relaciones diplomáticas y el régimen de Maduro, que es algo que sí, aquí hay muchos que han planteado como una necesidad luego de la respuesta del fiscal general a propósito de esta investigación. a ver, el problema sería creerle a Tarek William Saab. Y quiero hacer un paréntesis aquí, Andrea. Incluso llamarle fiscal general, incluso eso, a Tarek Saab, los ayuda a ellos a normalizar una dictadura. Yo sé que es muy difícil, incluso a nivel comunicacional, obviamente a nivel de un gobierno que tenga responsabilidades en atender seguridad interna y evidentemente las necesidades de su población, pero eso hace daño tremendamente a la oposición, nos revictimiza de alguna manera. Mira, yo tengo 32 acusaciones por parte de Tarek William Saab, 32, y vivo en un país libre con instituciones. Hay miles de dirigentes de oposición en esa situación, hay 300 presos políticos perseguidos por Tarek William Saab. Entonces, aquí es donde viene la parte compleja para un gobierno como el del presidente Boric, que tiene un flujo migratorio constante producto de esa dictadura, que necesita labores en materia de seguridad e inteligencia para poder discriminar quiénes tienen antecedentes y quiénes no, quiénes vienen. Por eso déjeme insistirle la pregunta respecto a la necesidad de mantener relaciones diplomáticas o no, que es algo que ha estado sobre la mesa en la discusión política las últimas semanas. Usted, desde la oposición venezolana y fuera de su país, ¿considera que favorecería a el pueblo venezolano el que se corten relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela o más bien favorece al régimen de Maduro? Yo creo que es útil la presencia diplomática de la misión de Chile, la misión de Argentina, la misión europea en Venezuela. ¿Por qué? Porque nos ayuda precisamente a llevar información, a mantener precisamente los canales de información con respecto a Chile o cualquier otro país de Sudamérica o el mundo entero. El problema viene, Andrea, cuando se le cree a una dictadura o cuando pasas de presencia diplomática y comunicación a firmar acuerdos policiales. Ahí se genera la distorsión, evidentemente, de la relación. Y de nuevo, imputo directamente, o en mi caso, cuando digo imputo, hablo de quien fue el responsable directo de este convenio, que es el ministro Monsalve, o el viceministro, porque él incluso lo ha defendido
Y mi punto es muy sencillo, muy elemental en este caso. Un relacionamiento ideológico, económico y mucho menos policial con una dictadura no va a traer buenos frutos de ninguna manera, porque lo van a utilizar para ellos seguir usurpando el poder, para mantenerlo y peor aún, para generar distorsiones en toda la región como la estamos viendo en este momento. Y agrego esto como alerta y como llamado a atenderlo, a actuar. Juan Guaidó, Maduro, sí, perdón. Maduro está utilizando la migración como elemento distorsionador. ¿Qué tan difícil, digamos, en el caso del asesinato del teniente Ojeda, haber enviado a esa gente para precisamente hacer de la migración un punto de palanca para él poder negociar con diferentes naciones? Entonces, las dictaduras aprenden y muy rápido. Las democracias también tenemos que hacerlo. Nos queda muy poco tiempo, pero déjeme preguntarle por lo que se viene para el próximo 28 de julio. Hay elecciones y me gustaría primero conocer su opinión respecto a ese proceso electoral. ¿Cree que hay alguna posibilidad de que haya elecciones libres y democráticas en Venezuela ese día 28 de julio? Voy más allá. El 28 de julio en Venezuela es una oportunidad para recuperar nuestra democracia, para nuestro legítimo derecho al voto que está denegado. Difícil llamarle ya elección el 28 de julio, en lo que cuando hablamos de elección piensan los chilenos, piensan en otro país donde hay democracia. En Venezuela no la hay. Así que para nosotros es la posibilidad de ejercer mayoría. Mientras estamos conversando, se negó la posibilidad de participar a 4 millones de venezolanos en el exilio en edad de votar, con la posibilidad de ejercer su derecho. Se negó la posibilidad de participar a María Corina Machado simplemente por persecución judicial. Se ilegalizaron los partidos políticos y se secuestraron sus siglas y sus tarjetas para poder participar. Entonces, ya como está configurado hoy, ni siquiera es competitiva esa elección. Pero porque somos una gran mayoría y queremos aprovechar ese 28 de julio para, estando en dictadura, ejercer mayoría, movilizarnos, organizarnos, desafiar al régimen, provocar una transición ordenada en el marco de nuestra constitución democrática. Sabemos que es difícil, sí, pero es una gran oportunidad precisamente para solucionar esa crisis que hoy tiene repercusiones en Chile, que hoy tiene repercusiones en el continente y que los principales afectados sin duda y lo que hemos sufrido en la persecución de la dictadura somos los venezolanos. Es decir, a diferencia de lo que ocurrió el año 2019, donde la oposición hizo un llamado a la no participación, en esta ocasión el llamado es a la unidad y a participar en la próxima elección. Los últimos 10 años, más, voy más allá, en los últimos 12 años en Venezuela hemos logrado unidad casi perfecta. En las primarias, cuando elegimos a Enrique Capriles en el 2012 y 13, y en el 2015 le arrebatamos el Parlamento Nacional vía elecciones a la dictadura. Ellos nos negaron la posibilidad de un referéndum en el 2016. En el 2017 montan una asamblea paralela con la constituyente. En el 2019 no participamos ni convalidamos el fraude del 2018. Es decir, hemos logrado unidad casi perfecta en Venezuela. Estamos innovando constantemente en materia de democracia y recuperación de la democracia. En este momento, que somos una inmensa mayoría, que ya nadie lo duda, que todas las encuestas le dan 40 puntos por encima a Edmundo González Urrutia, hasta hace un mes y medio perfectamente desconocido, no solamente en Venezuela, sino en el continente entero, habla de la posibilidad de cambio en Venezuela, de la madurez política que hemos alcanzado los políticos venezolanos para enfrentar a la dictadura y que podemos utilizar las herramientas que tenemos a disposición. En este caso, la convocatoria al 28 de julio para ejercer mayoría. ¿Cuál es el llamado a Chile, al continente entero? Que estén muy atentos, que sigamos exigiendo, por ejemplo, que la misión de la Unión Europea pueda asistir a observar las elecciones, que se le permita la participación del Edmundo González Urrutia, ya que se negó la de María Corina Machado. Exacto. Y Corina Yonis también. Exactamente. Mira, no somos ingenuos, estamos muy conscientes de lo que enfrentamos, de las repercusiones que tiene el continente entero, y lo que queremos darles es buenas noticias a los chilenos. Tenemos la oportunidad de recuperar la democracia y eso sí ayudaría a enfrentar la criminalidad, a enfrentar el tema migratorio y, por supuesto, a mejorar la economía en la región, a utilizar los recursos que también tiene Venezuela, los assets, como energía, petróleo, minerales, para mejorar la región entera. Todo lo posible, Andrea y mis amigos y amigas chilenos, en democracia. Juan Guaidó, en el contacto desde Estados Unidos, muchísimas gracias por su tiempo y por conversar con nosotros aquí en la entrevista Prime. Que esté muy bien. Bien, nos despedimos ya de esta edición de la entrevista Prime. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siga informándose con Mega Noticias ahora. La entrevista Prime.